Estamos con nuestra segunda invitada del día. Ella es Sofía Muñoz, abogada egresada en la Universidad Nacional del Sur. Finalizó las diplomaturas de Género, Igualdad y Derecho en Género y Trabajo, organizadas por la UNS. Actualmente cursa la diplomatura en Prevención Comunitaria de las Violencias por Razones de Géneros del Ministerio de las Mujeres de Provincia de Buenos Aires. Participó en la Clínica Jurídica de Género de la UNS. Es madre de una niña de 3 años. Bueno, bienvenida y gracias por venir. Gracias por la invitación a ustedes. Bueno, como estuvimos charlando, este programa es un especial por los 10 años de Ni Una Menos, que fue el martes pasado, y que bueno, fue la marcha el miércoles. Así que queríamos preguntarte, como también a todas nuestras invitadas, ¿qué significó para vos el 3J desde hace 10 años y qué crees que significó para las mujeres en general? Bueno, yo creo en principio que el 3J lo que marca es un punto de inflexión en el que se adquiere un sentido de colectividad, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver más allá de lo que es partidario político. O sea, si bien nosotros sostenemos que el movimiento feminista es político por naturaleza, en el reclamo de los derechos y en todos los ámbitos, bueno, por algo lo personal es político, lo tenemos bastante arraigado. Creo que lo que nos otorgó y que marca un antes y un después es el sentido colectivo, el de habitar por ahí y ponernos a generar diversos debates de las cuestiones que nos van aquejando a nosotras como mujeres y también que están atravesadas directamente por otras cuestiones que están relacionadas con el espacio y el ámbito que uno va ocupando. No es lo mismo... las cuestiones que por ahí tenemos para discutir sobre las mujeres en el ámbito universitario, como pueden ser lo que tenemos para discutir en el ámbito barrial, como puede ser los diferentes tipos de violencia y además los diferentes tipos de recursos y cómo estamos parados nosotros en la vida personal. Pero sin embargo, adquiere un sentido colectivo en el que nosotros nos ponemos a discutir todos los temas en diferentes escalones, atravesados por diferentes realidades, pero que todas tienen a la mujer en el centro de la escena, tal cual. Sí, pensaba cuando decías esto de lo personal es político y que, bueno, el movimiento feminista es político por naturaleza, que muchas veces uno piensa lo político como lo partidario y en realidad lo político es todo. En realidad, lo político, política en sentido amplio, creo que es lo que es importante resaltar del movimiento, porque, bueno, si bien hay movimientos feministas partidarios, también hay los que no lo son, digamos, y que en realidad lo que nos une es esa problemática común. Sí, incluso también, por ejemplo, hay movimientos feministas que son religiosos, Tal como cual. Católicas por el Derecho a decidir. En la época en la que discutíamos si la intervención voluntaria del embarazo tenía que ser ley o no, surgieron diversos espacios en los que no adherían 100% a todas las premisas de lo que es el colectivo en general, pero que dentro de sus diferencias aportaba al mismo colectivo. Yo creo que el sentido de pertenencia y del objeto colectivo en general es lo que marcó un antes y un después en esto. Totalmente. Claro. Y es importante también destacar esto. Uno en Instagram entraba el martes y veía que, por ejemplo, por poner un caso, ¿no? Techo Argentina hablaba sobre las mujeres en vulnerabilidad en ciertos barrios. Y esto también es importante destacar porque es un movimiento que abarca a todas las mujeres en sí, que se pone a plantear cada caso en particular y está bueno. Y por eso nos involucra a todas. Sí, muchas problemáticas que se tratan. Sí, además en diferentes aspectos. Por ejemplo, bueno, hoy por hoy la mayoría de los sindicatos y de los gremios tienen una secretaría de la mujer o, bueno, incluso los clubes. Los clubes deportivos tienen También. Área de mujer, área de género. Cosa que antes no pasaba tanto. Tal cual, ahora está mucho más naturalizado y yo creo que también es por eso justamente, porque si bien somos un movimiento político, trasciende totalmente la cuestión partidaria. Total. Y se ha logrado visibilizar de tal manera también que ya no es una lucha partidaria, sino que es una lucha de todas. Sí, y es transversal a todos los ámbitos. A todos también. los ámbitos, tal cual, tal cual. Bueno, en tus redes te presentás como mamá y abogada feminista y queríamos preguntarte cómo conviven esas dos identidades en tu día a día.
¿Qué tema? En principio el tema de las redes me da mucha vergüenza. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que conviven, no sé si como dos identidades diferentes, sino que ya forman parte de todo. Volvemos al mismo tema de que desde que habitas por ahí el feminismo, ya es tu perspectiva, es tu paradigma, es tu forma de mirar la vida. Y yo creo que por lo menos intento demostrarlo y marcar la diferencia dentro de lo que es la profesión, sobre todo, que bueno, por ahí uno le pone un poco más de cabeza para ver a ver cómo transmitís esta cuestión de ver por ahí determinadas temáticas de otra manera, con perspectiva de género, que van más allá, o sea, a veces está relacionada con la maternidad y a veces no. Pero yo creo que tanto como en lo profesional como en la maternidad he ido aplicando el feminismo desde que es una visión de ver la vida más allá de ponerle cabeza a decir, bueno, ¿de qué manera aplico la perspectiva de género? Me pasa con Olivia, con mi hija, y que hay muchas cuestiones que las tengo naturalizadas. Por ejemplo, el otro día a la salida de la escuela, una pavada, estaban como preocupadas las mamás para cuando sean grandes, como voy a tener un problema con los noviecitos. Y yo digo, bueno, asumiendo que tu hija, hijo, hije es heterosexual, bueno, determinadas cuestiones que parecen una pavada, pero que uno le fue cambiando la visión del mundo en general y que inevitablemente lo terminas aplicando a los aspectos de tu vida. Totalmente. Yo creo que en realidad esta pregunta es una pregunta que no le haces ni en pedo a un tipo. No, pero digo, ¿por qué? ¿Por qué elegimos hacerla de todas maneras? Porque me parece que hay una cosa que está medio invisibilizada, que es el trabajo de las mujeres en la casa, el trabajo de la maternidad y la carga mental. Que siendo una persona profesional, o sea que vos trabajás fuera de tu casa, y además también trabajas dentro de tu casa, en el sentido de que, bueno, sos madre y qué sé yo, llevas estas tareas que no sé si son compartidas o no, pero quiero decir, siempre igual, a pesar de que lo sean o no, las mujeres suelen llevar la carga mental, que es algo que hemos hablado en otros programas, de esas tareas. Por eso también nos parece importante remarcarlo, que, o sea, no lo vamos a esconder por el hecho de que, bueno, es una profesional, sino, bueno, es todo esto, ¿no? O sea, vos sos una persona en todos estos aspectos. Sí. Bueno, a mí en ese aspecto cuando surge lo de la idea, de cuando nace esto de hacer redes sociales como mamá y abogada, en algún punto fue un planteo que me lo hice a mí misma y dije, ¿no me reduce un poco a ser madre, como que todo el tiempo madre? Y en realidad, bueno, fue una construcción porque me fui dando cuenta que es como lo que me interpela y con lo que más cómoda por ahí me siento también de habitar ese aspecto de la vida. Y bueno, y un montón de gente me dijo, no, nada que ver, o sea, justamente todo lo contrario, además de que sos abogada, además de que sos mamá, no solamente sos mamá, sino que también sos abogada. Me dice, eso ya le da como otra connotación diferente, pero lo que decís con respecto a las tareas de cuidado es tal cual. De hecho, el otro día en el estudio nos pasó que vino una mamá a consultar por cuota alimentaria. ¿Y qué nos pasaba? Claro, el papá por ahí sí se llevaba a la nena, pero no cargaba, no tenía la carga mental de el uniforme de la escuela, bueno, determinadas cuestiones que hacen a las tareas de cuidado y que inevitablemente terminan recayendo sobre la figura femenina, en este caso, y que está buenísimo tenerlo en cuenta, y de hecho creo que también fue una de las conquistas que se tuvo con el tema del 3J, de también decir, bueno, no es amor, es trabajo no pago, trabajo mal pago. Sí, no es un 50-50. No, tal cual. Y que nos atraviesa de un montón de lugares, porque uno por ahí dice la carga mental y las tareas de cuidado. Y bueno, por ejemplo, ahora, por ahí no renovando la moratoria, estuve leyendo, 9 de cada 10 mujeres no van a poder llegar a jubilarse. Exacto. Entonces vos decís, ¿es justo? O sea, claramente no es justo. Lo que teníamos ahí era una facilidad para que las mujeres que por ahí habían estado atendiendo a sus hijos en su casa o realizando tareas de cuidado o con trabajo informal por la trabajos dentro de sus casas a veces también. Tal cual. Bueno, se van a ver bastante más limitadas con respecto al acceso a la jubilación. Entonces, totalmente. ¿de qué manera podemos por ahí vincular lo que sería la tarea de cuidado con la repercusión en razón del género en un montón de aspectos de la vida? Totalmente, sí. Bueno, y ahora por ahí, como hablando un poco más de tu trabajo, de tu trabajo fuera de tu casa, ¿cómo cambia una consulta legal cuando se mira con una lógica feminista? Vos, en este proceso que decís que hiciste, digamos, a través de empezar a ver la vida mediante el feminismo, ¿cómo cambió eso tu trabajo, digamos? Yo creo que uno puede decir, soy una persona muy empática, pero
te pasa en cada situación diferente cómo empatizás y cómo podés llegar a entender la realidad de la otra persona, más allá de un caso. O sea, ¿no? Ya la persona tiene nombre y apellido. Bueno, yo hago bastante familia, entonces muchos de los casos que tengo, o sea, es la mamá, es el nombre del hijo, es que se presenten los dos en un expediente, es también escuchar a ver cuáles son las necesidades. Bueno, y a vos, ¿qué es lo que te puede llegar a ayudar a resolver este problema? Por ahí hacer una escucha un poco más activa y más desde la empatía y de tener en consideración la situación real de cada familia, Claro. más allá de lo que es un expediente judicial, que bueno, que va más allá de lo que es un proceso Hay común y una corriente. persona, digamos. Vos eres una persona y que muchas veces terminás empatizando porque hay determinados casos en los que, bueno, viene gente colapsada como cualquier madre, por ejemplo, y por supuesto, o sea, uno lo entiende también desde los dos lugares, desde el lado profesional y del lado de decir, bueno, estos son tus derechos, pero también lo entendés desde el lado más humano, que decís, realmente es una carga, es una cuestión emocional, es una limitación en las posibilidades, porque todo lo que estás haciendo en ese momento tiene un valor económico. Tal cual, sí, sí, sí. ¿Y sentís que en Bahía Blanca se está avanzando en el material de perspectiva de género en la justicia o seguimos atrapadas a las viejas estructuras? Yo creo que hay muchas cuestiones más nuevas que están sucediendo, por ahí más a nivel provincial, no tanto a nivel municipal o de Bahía Blanca. Creo que hay determinadas herramientas que por ahí antes no se contaban. Por ejemplo, ahora, hablando más de lo que es la profesión puntualmente, tenemos nuevas herramientas como lo que es la notificación en caso de expedientes de alimentos vía WhatsApp, porque muchas veces que pasaba, si no podías notificar al demandado, el proceso se seguía siendo dilatorio. Entonces la madre en esta situación seguía esperando a que llegue una fecha de audiencia para discutir el monto del dinero, si va a ser dinero, si va a ser especie. Claro. Y todo eso después en la vida normal te va generando una traba. Hoy por hoy con esa herramienta también, por ejemplo, es muy valioso destacar la canasta de cuidados, la canasta de crianza que emite el INDEC, si bien para mí están bastante desactualizados. Sí, tiene que ver un poco con cómo se toman las medidas, me parece, ¿no? Tal cual. Y el hecho de que contemple la tarea de cuidado y que podamos estar discutiendo, bueno, la madre, y que vos veas en un expediente, la madre aporta, incluso dicho por jueces y por juezas, que esté plasmado dentro de lo que es una sentencia, que la madre aporta tarea de cuidado, o cuestiones así, vos decís, bueno, la verdad es que hubo un avance también, tanto como sociedad como con algunas herramientas que vamos teniendo. Un poco me quedé con lo que habías dicho recién hace un ratito sobre cuando llega una persona a tu consulta o demás. Y digamos, hay muchas veces en las que las mujeres están solas o se sienten muy solas en ese proceso. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que llega alguien a la consulta? ¿Qué necesita saber? ¿Qué necesita escuchar? Un poco es del lado de ella y también un poco de lo que decías vos de que, bueno, estás poniendo un poco también del cuerpo emocional en esa consulta, ¿no? Yo creo que cada situación es particular, hay que ver también por qué llega esa persona a la consulta. Por ahí no es lo mismo un expediente de solamente alimentos porque hay una diferencia o una desigualdad en las tareas de cuidado, que por ahí un caso en el que tenés una violencia física, una violencia económica, o están atravesadas de otras desigualdades. Por ahí también es la misma situación en tener una escucha activa, ver ver la realidad también en la que se encuentra. Hoy por hoy, cuando hablamos de que estamos interpelados por diferencia de clase y diferentes realidades, no es lo mismo una mujer que quiere salir, por ejemplo, de su entorno de violencia, pero no tiene un techo al que ir y tiene varios hijos a cargo, entonces no puede trabajar. Y no es lo mismo que una persona que, bueno, tiene sus recursos, tiene donde vivir, entonces uno intenta por ahí escuchar y ver las necesidades de cada caso en concreto e intentar acompañar de la mejor manera. Pero bueno, también es muy importante por ahí tener redes de contención para poder sostenerte sobre eso durante el expediente, porque obviamente uno, más allá de la profesión y de la empatía que uno puede ir generando con la consultante en este caso, porque bueno, decir cliente por ahí es un poco más frío, ¿no? Sí. Pero más allá de la empatía que uno puede ir generando, yo creo que es muy importante que esa persona tenga redes de contención también. ¿Trabajan con alguna organización que pueda, por ejemplo, generar esas redes? Porque hay muchas organizaciones feministas que se encargan de, por ejemplo, acompañar mujeres en determinadas situaciones. Bueno, yo además de lo que es el ejercicio profesional de manera particular,
participo y soy miembro de la Clínica Jurídica de Género, que depende de acá del Departamento de Derecho de la Universidad del Sur. Y lo que hacemos es brindar asesoramiento de manera gratuita, ad honorem, a personas que no tienen los recursos económicos como para poder afrontar el proceso. En algunos casos asumiendo el patrocinio cuando realmente lo amerita. Y si no, también asesorando, pues por ahí puede caer alguna consultante que lo que quiere saber es en qué estado está su causa. Muchas veces son causas penales en las que intentamos por ahí bajarle al lenguaje más claro en qué estado está. Bueno, nosotros particularmente en lo que es penal no intervenimos, pero bueno, con la ley de víctimas ya ahí cambió también un poco el paradigma cuando hablamos de los avances que ha tenido la justicia, de escuchar un poco más a la víctima, de que se la tenga en cuenta su opinión en el proceso, poder aportar información y pruebas. Y desde ese lado lo que hacemos es acompañar de manera lo más integral posible, siempre intentando no, obviamente no revictimizar, escuchar a ver qué es lo que tienen para contarnos, qué es lo que quieren agregar, qué es lo que buscan. A veces buscan asesoramiento, a veces buscan seguridad para confirmar de que va bien el proceso. Bueno, son diferentes situaciones que van surgiendo. Incluso por ahí a veces hemos visto casos en los que necesitan recursos, vestimenta, alguna heladera, alguna estufa, alguna cama, e intentamos gestionarlo desde ese lado. Claro, sí. Vos recién nombraste la de revictimizar y se habla mucho de eso, de revictimización, y queríamos preguntarte también qué significa exactamente y cómo se puede evitar desde lo legal. Yo creo que la mejor forma hoy de evitar la revictimización es escuchar a la víctima y primero ver hasta dónde quiere contar. ¿Qué pasa? En muchas instancias judiciales a veces pasa que le van preguntando, pasa por un perito y le preguntan todo, pasa por otro lugar y le preguntan todo, van a buscar un botón antipánico y le hacen toda la pregunta de nuevo. Entonces, siempre la mejor forma termina siendo, bueno, la víctima realizó una denuncia, tenemos la denuncia, tenemos copia de la denuncia, vamos a leer la denuncia, vamos a ver qué es lo que ella declaró por primera vez, qué es lo que, o sea, cómo es el relato de los hechos que ella comentó por primera vez, y en base a eso por ahí preguntarle si tiene la voluntad de ampliar, si quiere contarnos algo más allá de lo que está por escrito, sobre todo para no tener que llegar a esta instancia en la que te vuelva a preguntar todo de cero, te vuelva a poner en una situación de víctima. Tal cual. Porque obviamente son cuestiones que tocan las fibras más sensibles de las mujeres, y sobre todo porque es una cuestión psicológica que también atraviesa. Claro, la reviven. Claro, las víctimas que muchas veces por ahí te da vergüenza contar, te da vergüenza te sentís culpable, te da vergüenza lo que te pasó. Aparte es un trauma psicológica por ahí a veces muy, muy fuerte, como para también volver a hablar de lo mismo, aparte frente a gente que no conoces, ¿no? Porque no es lo mismo que yo te diga, bueno, voy a hablar en terapia, que se lo tengo que contar a un completo desconocido en un proceso judicial, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, con esto que decíamos también de bueno, recibir a personas por ahí en distintas situaciones, por algunas más graves y otras con, bueno, que tratan temas diferentes, ¿cómo te sentís vos? ¿Cómo te sostenés emocionalmente, sobre todo ante los casos tal vez más duros, como pueden ser los casos de violencia tal vez, que son por ahí los más preocupantes? ¿Dónde te apoyás? Bueno, yo me apoyo en mis redes de contención, terminan siendo mis amigas, afectos, algunas colegas que también trabajan tema de familia. Es cierto que a veces es muy fuerte, o sea, ya les digo, yo también participando de la clínica jurídica, muchas veces nos han tocado casos gravísimos realmente. Por ahí lo menciono porque son casos más orientados a lo penal, más orientados a delitos contra la integridad sexual, y la verdad es que, bueno, hablarlo, comentarlo, tratar de descargar, decir, bueno, la verdad que esto me angustia, pero bueno, viste que cada caso tiene su particularidad en la situación que sea. Muchas veces también te pasa que viene una mamá colapsada que con esto, con la carga mental, con que se olvidó de ir a buscar a las nenas y las tuve que ir a buscar yo corriendo, tuve que salir del trabajo, lo que te va generando como toda esa sobrecarga emocional, y muchas veces empatizás de ese lado, porque bueno, yo también soy madre y muchas veces estoy igual de colapsada que la persona que viene a la consulta. Entonces, sí soy, tipo. Tal cual, sí. Sí. Aprovechando que estamos hablando de la violencia y de casos que te estás comentando, si una mujer está atravesando casos de violencia y está escuchando esta entrevista, ¿qué le podrías aconsejar? ¿Qué le dirías vos?
Yo creo que lo más importante es escucharse a una misma en esa situación, ver a ver en qué estado estás. Muchas veces permanecer en esos ambientes de violencia te genera la sobrecarga también emocional, física, intentar salir de eso. Pero también me pasa que me resulta un poco, no sé, violento incluso el, amiga, date cuenta, por ahí. No, total, Bueno, uno total. también hace una crítica, o sea, fueron muchos años de movimiento feminista también como para por ahí destacar algunas cuestiones que hemos tenido. Me parece bastante cuestionable porque es muy difícil darte cuenta a veces cuando estás en esa situación. Lo mismo las posibilidades que tienen, pero bueno, si tengo que dar algún consejo es intentar recurrir a algún lugar donde se sientan cómodas como para buscar ayuda, porque la violencia no se termina, la violencia en definitiva hemos comprobado por casos y en la vida y en general que no es una situación muy difícil de salir, pero que tampoco hay vuelta atrás. Entonces a veces es necesario poner fin a eso, siempre en la medida en la que uno vaya pudiendo y armándose tanto de coraje como de sentirse con la suficiente capacidad como para cortar eso. Totalmente, sí, 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 sí. Y en el caso de las personas que forman esa red de contención, ¿no? De las víctimas, por ejemplo, de las amigas, las vecinas, la familia, a esas personas, ¿qué les dirías de qué cosas pueden hacer para acompañar a esa persona en ese proceso sin revictimizarla, sin juzgarla, digamos? Bueno, yo creo que lo más importante ahí también es dar el espacio suficiente para que esa persona también pueda abrirse a contar en la medida en la que quiera y respetar los tiempos también, porque por ahí uno de afuera lo ve y hay muchos familiares intentando ayudar y terminan por ahí avasallando un poco más a la persona no deja de estar sensibilizada por la situación. Y bueno, también intentar no juzgar, viste que está esto de la diferenciación, yo por ahí no soy muy adepta a la diferenciación, la víctima buena y la víctima mala, entonces sos una buena víctima, sí, sos la víctima, el estereotipo que tenemos de víctima, de que tenés que estar acongojada, angustiada, y sos una mala víctima, por ejemplo, si no sé, te pinchaste las ruedas del auto, Claro. porque estás en una situación extrema. Sí, sí. Entonces, también por ahí dejar de intentar encasillar todo el tiempo No, los tal tipos cual. de víctimas. Y darle el espacio a cada una de que se vaya expresando como puede e intentar escuchar sobre todo para ver de qué manera se puede ayudar a esa persona. ¿Y dónde podemos empezar a buscar ayuda? O si está escuchando a alguien que necesita ayuda, ¿dónde puede empezar a buscar? Bueno, acá en la ciudad contamos con algunos espacios que, bueno, dependiendo de la situación, obviamente dependiendo del caso, si es un caso que va para lo que es derecho de familia, por más de que tenga alguna violencia económica, si es un reclamo de cuota alimentaria, régimen de comunicación, se puede ir al consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados, que ahí brinda asesoramiento gratuito en caso de que no tengan recursos. O sea, si no, bueno, ahí sí tenés que ir a alguna abogada o abogado de manera particular. En casos más penales, bueno, la denuncia se puede hacer en la comisaría de la mujer, preferentemente, en la fiscalía, y se puede buscar asesoramiento también. Hay un centro de víctimas acá que una vez que realizás la denuncia se contacta con vos. Y después, por otro lado, bueno, estamos en la clínica jurídica de género recibiendo casos también, que están en nuestras redes sociales. Algunos entran por las redes sociales, otros por los números de teléfono que están publicados en el Instagram. Y bueno, está siempre la posibilidad de ir a la defensoría también, en casos, obviamente, de que no haya recurso patrimonial de por medio. Y en lo penal, bueno, lo mismo. Defensoría. ¿Cómo es el Instagram de la clínica? Es Clínica Jurídica de Género UNS. Bien. Y el mío es Soy Mamá y Abogada BBC. Bien. Bueno, muchas gracias, Sofi, por acompañarnos, por hablar de estos temas que son tan importantes y que en realidad, además de todo lo que venimos charlando sobre el Ni Una Menos y demás, son útiles, realmente útiles. Como esto es lo que necesita saber una persona por ahí que se encuentra en una situación compleja. Así que bueno. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que tiene un espacio muy lindo. Gracias. Así que bueno, la verdad fue un placer. Muchas gracias. Por haber venido. Y bueno, nosotros vamos a